día 7 de diciembre quedan 12 días para un momento importantísimo, las elecciones. Recuerden que este espacio se abre justamente para que los candidatos puedan mostrar lo que quieren para este país. Y recuerde que usted tiene que votar, pero de manera informada. Eso es lo más importante, que cumpla con ese derecho. El día de hoy ya lo anunció nuestra pastora un ratito antes. Estamos con un candidato que aceptó nuestra invitación. La verdad es que no, ¿qué más voy a presentarlo? Si ya lo dijo. El diputado de la República, don Gabriel Boric Pont. ¿Cómo está? Un gusto, Verónica. Muchas gracias por permitirme estar acá. No, gracias a usted que acepta esta reunión con los obispos, pastores, más de 100 personas que estaban allá afuera. Y yo me voy a hablar, digamos, la primera pregunta, quiero tomarme de lo que se habló un poquito afuera. Igualar esta democratización en el fondo de estar con la religión, de que no seamos discriminados. ¿Sería posible que en su programa lo pusiera, ya que han habido modificaciones estos días? Por cierto, de hecho nos hemos comprometido a defender no solamente la libertad religiosa, sino la no discriminación a las diferentes manifestaciones de la fe. Sabemos de que el mundo evangélico, bueno, tiene un tremendo trabajo en los sectores más postergados de nuestro país. Trabajo con niños vulnerados en sus derechos, trabajo con gente que ha sido privada de libertad, trabajo en gente en situación de pobreza, en pueblos originarios, en ciudades abandonadas y olvidadas, y por lo tanto se merecen todo el respeto. Se merecen todo el respeto y la igualdad de trato, y en eso cuentan con nosotros. No van a continuar, porque existen hoy día las discriminaciones arbitrarias entre los diferentes cultos. Bueno, yo quiero citarte, Gabriel, perdona, te voy a tutear. Por favor. Es muy joven además, Gabriel Boric. Pero preparado, que no le quede No, pero es que la juventud no tiene que ver con eso. Así que vamos con todo. Dice, como gobierno avanzaremos hacia un Estado laico que consagre la libertad religiosa y garantice la no discriminación por razones de credo, religión y espiritualidad. Seguimos por un país diverso donde todos quepamos. Eso lo dijiste el 31 de octubre, justamente conmemorando el Día de las Iglesias Evangélicas. Entonces ya es un compromiso, para que se lo digas también a toda nuestra audiencia, de Arica Castro. Es un compromiso y yo creo que sepan, yo estoy consciente de que ha habido una campaña negra, una campaña de desinformación en donde se plantean mentiras respecto a lo que nosotros pensamos, creemos o vamos a hacer. Y quiero que ustedes que nos están viendo hoy día sepan de que yo soy una persona profundamente respetuosa de la libertad religiosa y que creo profundamente en la no discriminación de los diferentes credos. Así que cuenten con eso. Sé que han sufrido mucha discriminación a lo largo de la historia en Chile, pero también en el último tiempo, en ingresos a hospitales, ingresos a cárceles, en el trato que se les da diferenciado por parte del Estado. Y eso no puede seguir sucediendo. Yo creo en un Estado laico y creo en un Estado que no discrimine, y creo que puedo garantizarlo justamente desde mi posición de neutralidad, más que una persona integrista conservadora católica. Está súper bien. Gabriel, cuéntanos un poquito cómo se elaboró tu programa. yo veía que son más de 33.000 personas que trabajaron en este programa, personas normales, comunes y corrientes. Cuéntanos cómo surgió esta idea y cómo se concretó. Bueno, nosotros hicimos un esfuerzo por abrir el programa a un proceso participativo, porque los tiempos han cambiado y ya no estamos en momento de que solamente un grupo de expertos encerrado entre cuatro paredes le diga a todos los chilenos y chilenas lo que hay que hacer. Y por eso quisimos abrirlo a las prioridades. Y cuando uno conversa con la gente en sus comunas, en sus barrios, uno ve que las prioridades muchas veces no son necesariamente las que están pensando desde la política. El tema de la seguridad ciudadana es una tremenda prioridad, el tema del combate contra las drogas y el narcotráfico, una tremenda prioridad, la salud siempre está primero, la importancia de la educación, y nosotros recogimos justamente esas demandas y es lo que he tratado de manifestar hoy día en nuestra campaña. Así que para nosotros fue muy importante el proceso participativo de la construcción programática. Bueno, ya te comprometiste con las iglesias evangélicas, con todos sus sectores, y queremos saber si es una primicia. ¿Vas a ir finalmente a donde Parisi o no vas a ir donde Parisi? Y te lo voy a preguntar también por qué. Tú sabes que Parisi declaró en Bloomberg hace unos días, dice: el programa de Boric no es viable en términos económicos y el de Kast no es viable en términos políticos. Mira, es algo que estamos discutiendo con nuestro equipo. Hay una situación que han habido informaciones de que han tenido reuniones con el otro candidato, que a nosotros nos parece que sería muy indeseable prestarse para algo de esas características. Y además lo que yo quiero establecer desde ya es que yo no voy a cambiar mi postura y mi posición respecto a temas que me parecen de principio. La deuda de alimentos
que tiene el ex candidato Franco Parisi no es un tema de interpretación o no es un tema que deba ser aclarado. Es una sentencia judicial que tiene que ser cumplida. Y en ese sentido me pongo en el lugar de todas las mujeres que han sufrido por años el abandono tanto del Estado como de hombres irresponsables que las han dejado solas, y me parece que legitimar actitudes como esa es tremendamente irresponsable. Ahora yo entiendo que hay mucha gente que confió en Franco Parisi y eso yo lo respeto, y tenemos que incorporar parte de sus propuestas, las buenas ideas que tenga y conversar con ese mundo. Entonces ahí estamos en una discusión, pero mis principios yo los mantengo firmes. Bueno, hay que decir también que el punto 53 justamente haces una propuesta con el tema de las pensiones de alimentos, que dice que el Estado se va a hacer cargo y además va a seguir el tema del proceso, que es bastante largo y desgastante. O sea, ahí es importante decir, porque si uno dice que solo el Estado se va a hacer cargo, es un incentivo a no pagar. Entonces vamos a endurecer la persecución contra los deudores de alimentos, y además en el intertanto, para no perjudicar justamente a la mujer que se queda esperando, vamos a generar de que el Estado compense justamente a las mujeres que están en situación de acreedoras de pensiones de alimentos, porque al final el abandono no lo pueden sufrir ellas y los hijos y los niños, que son, uno debiera actuar siempre en el interés superior del niño. Y cuando, a propósito de la discusión de los retiros, que mucha gente seguramente que nos está viendo en su casa realizó los retiros, hubo una discusión muy grande y nos dimos cuenta de la cantidad de mujeres que no les habían pagado la pensión de alimentos, y esa irresponsabilidad es algo inaceptable y tenemos que mejorar la ley en aquello. Y bueno, ¿cuándo van a decidir si vas o no? Porque también sería bueno que lo encararas. O sea, si sí, tú... hay opiniones, hay opiniones no sé, quizás a lo mejor eso es justamente tu equipo que te está diciendo. ¿Qué hacemos? No, hay opiniones en diferentes sentidos. Vamos a tomar una decisión pronto. Yo espero o sea, tiene que ser por supuesto esta semana. Pero no lo puedo anticipar ahora, estamos evaluando. Bueno, tú mencionaste los retiros. Cuarto retiro ya no, quizás un quinto o 100%. Cuando venía en camino para acá... Bueno, quinto, si no hubo cuarto. Claro, pero dicen, le van a llamar como el quinto, ¿no? Se van a saltar y van a poner el quinto. Eso es lo que puso Pamela Giles, por lo menos. Cuando venía para acá, le pregunté a una señora qué le gustaría si tuviera la oportunidad de preguntarle a Gabriel Boric. Me dice, un IFE, que vuelva a poner un IFE en marzo, que es cuando más se necesita. ¿Qué pasaría si vas a hacer gobierno, Gabriel? ¿Lo has pensado? Sí, nosotros tenemos que ser muy responsables con los gastos del Estado. Nosotros vamos a recibir un Estado muy deteriorado en sus finanzas públicas. Este gobierno ha establecido una reducción del 22% del presupuesto y uno no puede hacer promesas que después no va a poder financiar. Por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar en la recuperación del empleo. Nos vamos a centrar en justamente, en particular, la recuperación del empleo de las mujeres, que ha sido muy damnificado producto de la pandemia, y en hacer todos los esfuerzos para aumentar el sueldo mínimo también, para mejorar las pensiones, para mejorar el sistema de salud que no discrimine entre ricos y pobres, y para que nuestra economía vuelva a crecer. Nuestra economía está estancada hace muchísimo tiempo, hace cerca de 10 años, tanto la economía como la productividad. Y lo que hemos visto es que en un país que está quebrado socialmente, con tantas diferencias, le cuesta mucho crecer. Por lo tanto, tenemos que generar mayores condiciones de igualdad, de respeto, para poder volver a encontrarnos. Yo creo que ahí está la prioridad. Bueno, yo te quería hacer una pregunta con respecto a las pymes. Por favor. Y bueno, y mucha gente dice las volteretas, yo no quiero ni siquiera calificarlo. Me imagino que es toda una estrategia también de poder acercarte un poco más al centro de la gente que no votó por ti. Y como tú bien decías al principio, hay muchos mitos, muchas informaciones falsas. A esa gente que quizás tiene miedo, que dice, no, el PC va a gobernar, no es Gabriel, ¿qué le dirías a esa gente que nos está escuchando? Primero, sobre las pymes, nosotros hemos tenido un compromiso con las pymes desde el primer momento de nuestra campaña. Yo me he reunido con diferentes organizaciones de pymes a lo largo de toda esta campaña, y no solamente, sino también en mi rol como diputado, y sé que son tremendamente importantes para el desarrollo del país. Entregan casi el 50% del empleo. La mayoría de las pymes son emprendimientos familiares en donde hay sueños de toda una vida, y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces de apoyar a las pymes. Por lo tanto, les digo desde ya, nosotros no le vamos a subir ni un peso de impuesto a las pymes. Nosotros estamos hablando de una reforma tributaria pensando principalmente en más que las grandes empresas, incluso en las grandes riquezas de Chile. Y porque creemos que los que más tienen que contribuir más a nuestra sociedad, si la riqueza la generan las y los trabajadores. Y por lo tanto, la tremenda desigualdad en la distribución del ingreso en Chile es algo que tenemos que mejorar para poder crecer mejor. Más de la mitad de los chilenos gana menos de 420.000 pesos y se saca la cresta trabajando.
El promedio de las pensiones en Chile es de 288 lucas y para las mujeres es de 204.000 pesos. Con eso no se vive en nuestro país, tenemos que mejorarlo. Nosotros por eso proponemos aumentar 250.000 pesos las pensiones de todos sobre la base que hoy día tienen. Eso requiere un mayor esfuerzo fiscal y requiere una reforma tributaria. Ahora, ¿vamos a unicornios y gacela, Gabriel? ¿Ah? ¿Vamos a unicornios y gacela, Gabriel? Bueno, esperemos, a propósito de las startups, esperamos poder ayudar a las pymes a crecer. Uno de los problemas que tenemos en Chile es la tremenda concentración del mercado. Si la gente sabe que las farmacias se han coludido, sabe que los pollos, el gas se ha coludido. Estuvimos recién en Chihuayante con el alcalde que ha propuesto el gas a precio justo y nos la vamos a jugar por aquello, por darle más poder a las municipalidades para eso. Y las pymes hoy día, siendo más del 50% del empleo, tienen solo un 13% de las ventas, porque el 87% lo concentran las grandes empresas. Eso no puede seguir siendo así, necesitamos democratizar la economía también. Dicho esto, a propósito de la pregunta que me hacías antes, de las fake news, las mentiras que se echan a correr, yo le quiero decir, tal como le dije a los pastores y pastoras recién, de que yo soy una persona con independencia de criterio. Y creo haberlo demostrado durante los últimos años, en particular en lo que fue el momento del acuerdo por la paz y la nueva Constitución, en donde sabíamos de que había gente de nuestro sector que no estaba a favor, pero yo soy de quienes creen que es importante sentarse a conversar con quienes piensan distinto en función de un bien común. Y por lo tanto, que no les quepa duda de que nosotros somos una coalición. Yo creo que esto es un proyecto colectivo, pero las decisiones finalmente las toma el presidente. Así es, así es. Y me doy cuenta también cuando empezamos, y yo comenté que era joven, lo dije de forma positiva, ni tampoco no da ninguna indicación, y el tiro me dice, oye, pero con experiencia. ¿Te ha pesado eso, como de la mala onda, como el chaqueteo, como que siempre traten, como que no eres lo suficiente? Cuando uno va partiendo, va adquiriendo experiencia, pero tiene otros valores, no es un valor tampoco la juventud. Como sí, que, no, mira, yo creo, y esto lo he dicho siempre, no creo que haya un valor intrínseco en la juventud. Creo que uno es bueno en la medida en que defienda principios y convicciones y sea coherente en su actuar con esos principios y convicciones que defiende. Pero sé que hay gente que dice que tiene miedo porque soy muy joven. Yo les digo, no tengan miedo a la juventud y sobre todo sepan que somos un equipo con una tremenda experiencia. Tenemos a los mejores economistas trabajando con nosotros, tenemos a los mejores elaboradores de políticas públicas trabajando con nosotros. Esto no depende solo de una persona. Yo voy a ser finalmente el presidente de todos los chilenos y chilenas, pero tenemos un tremendo equipo detrás. Cuéntanos un poquito, porque este es el momento tuyo, de tu programa. La gente que no se ha dado la molestia todavía de mirar y de criticar y de escuchar, lo importante siempre, y como hacemos el llamado aquí en Mirada Directa, es que usted lea, revise, vea por su propia mano. Ahí está el programa, es muy fácil, consúltelo. A ver qué dice. Cuéntanos, Gabriel, por ejemplo, reformas de pensiones. Bueno, nuestro programa lo pueden ver en borichpresidente.cl. Para que puedan revisar las diferentes inquietudes que tengan. Y en materia de pensiones lo que nosotros establecemos es lo siguiente. Hoy día las pensiones en Chile, para la gran mayoría de los chilenos, después de haber trabajado toda una vida, no alcanzan para vivir. Y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo tanto fiscal como de cambio de sistema de mejorar las pensiones. Y hay un acuerdo bastante amplio en que las pensiones hoy día son insuficientes. Por lo tanto, yo espero que con el Congreso que tengamos logremos ponernos de acuerdo en aumentarlas. ¿Se termina la AFP? Nosotros somos partidarios de terminar la AFP. Perfecto. Porque creemos que no se puede lucrar y hacer negocio a costa del trabajo de la mayoría de los chilenos y chilenas y más encima estar entregando pensiones de miseria. Ahora, sabemos que el problema no son solo las AFP, también tiene que ver con justamente la distribución de los sueldos en Chile. Porque una persona que se saca la cresta trabajando toda su vida gana 450 lucas y una persona que también puede sacarse la cresta trabajando pero que está en política gana 7 millones de pesos. Eso es una cuestión que no calza por ninguna parte, por eso nosotros nos hemos comprometido también a establecer un salario máximo para las autoridades políticas, no más de 5 millones de pesos que al final de nuestro gobierno sea no más de 10 veces el sueldo mínimo. Cuando nosotros llegamos al Congreso, los parlamentarios ganaban 40 veces el sueldo mínimo. Fuimos los primeros en poner en discusión justamente la rebaja del sueldo de los parlamentarios. Nos trataron como las pelotas, nos dijeron de todo. Nos dijeron que no entendíamos nada, que éramos cabros chicos con mesadas, que no teníamos ex esposas a quienes pagarle la pensión. Incluso llegó alguien a firmar y logramos, sin embargo, después justamente de la movilización social, reducir el salario de los parlamentarios. Hoy día es 20 veces el sueldo mínimo, cuando llegamos era 40. Yo espero que logremos llegar a 10 para que no hayan estas tantas desigualdades que indignan con razón a la gente. Bueno, y no solo parlamentarios, estamos hablando también de municipios, cosas que se destapan, ¿no es cierto? Horas extras que son medio fantasmas, etc. La corrupción y el pituto, el amiguismo no va a tener espacio en nuestro gobierno.
y ahí caiga quien caiga. O sea, si lo hace alguien cercano también, no yo voy a ser inflexible en eso, no a la corrupción. Gabriel, ¿refundación o reforma de Carabineros? Lo importante y lo que necesita la gente es que Carabineros mejore su eficacia en la persecución policial. Hoy día, más allá de los nombres y los adjetivos que se le pongan, la gente está insegura en sus barrios. Y por lo tanto tenemos que recuperar nuestros barrios y eso requiere mejorar la situación de Carabineros, tanto en materia de respeto a los derechos humanos como castigar severamente la corrupción de un sector del alto mando que ha sido tremendamente vergonzoso, pero sabemos que no todos los carabineros son igual y que la mayoría de los carabineros son gente honesta, gente trabajadora que se da lo mejor por su país y que por lo tanto no se puede meter a todo el mundo en un mismo saco. Y lo más importante es mejorar la persecución policial. Hoy día el 90% de los delitos que se denuncian no llega a puerto. Y en muchos barrios derechamente no entran Carabineros. Entonces tenemos que mejorar, redistribuir la dotación para que Carabineros esté más presente en las comunas donde más se necesita y no donde necesariamente haya más plata. No puede ser que haya más Carabineros en Vitacura que en La Pintana. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que mejorar para que haya más justicia social. Yo voy a leer aquí, dice, avanzar hacia la migración segura, ordenada, regular y respetuosa. ¿Cómo se logra eso? Eso está en tu programa, lo quise poner textual. Sí, bueno, es efectivamente muy difícil. Este gobierno ha sido un desastre en el control de las fronteras. La inmigración tiene, por cierto, por principal causa la crisis social y política en Venezuela, en donde ha sido el desastroso mal gobierno de Nicolás Maduro lo que ha producido un éxodo de 6 millones de venezolanos. En donde una parte de ellos ha llegado a Chile, otro a Colombia, Perú, y nosotros nos las vamos a jugar por recuperar el control de nuestras fronteras. Y recuperar el control de nuestras fronteras desde una perspectiva de derechos humanos es trabajar para la gente que justamente vive en los territorios fronterizos, como también para el migrante que llega. Hace poco murió un niño de 9 meses en la frontera, congelado. Han muerto varios. Sí. La semana pasada una mujer de 50 años murió arrodillada tratando de cruzar la frontera en el norte. Ese tipo de cuestiones tiene que conmovernos hasta lo más íntimo, decir esto no puede seguir pasando, y para eso tenemos que ponernos de acuerdo también con el resto de los países de América Latina, para tener una política conjunta que nos permita enfrentar la ola migratoria, que además, ya sea por otros motivos, va a seguir sucediendo. El tema de la crisis climática va a ser tremendo justamente también en materia de migración. Así que tenemos que prepararnos, recuperar el control de nuestras fronteras, hacer valer el Estado de Derecho y, por cierto, desde una perspectiva de derechos humanos. Bueno, dijiste recién, ecología, derecho al agua, paridad, esos son los grandes ejes de tu programa, por lo menos ahí sale anunciado, lo acabas de mencionar también. Y vivienda, hablemos un poquito de vivienda, hay más de 82.000 campamentos en todo Chile, ha sido la época en que más campamentos hay, cosa de mirar la Alameda, yo cada vez que vengo veo otra carpa más ahí al centro, es bien impactante la realidad que se vive. Este es el momento en nuestro país en que tenemos más campamentos desde 1997, hay un déficit del orden de las 600.000 viviendas en nuestro país. Hay mucho dolor en los campamentos porque hay un sentimiento de abandono por parte del Estado y la sociedad que es tremendo. Gente que no tiene acceso a servicios básicos como luz, agua, gas. Y por lo tanto tenemos que mejorar esta situación, ya sea mediante albergues, mediante viviendas para arriendo, como mediante casa propia. Nosotros hemos propuesto la construcción de una inmobiliaria popular, la creación de una inmobiliaria popular que permita aprovechar las economías de escala para poder construir más y mejor. Hemos propuesto también un banco de suelo público para poder distribuir de mejor manera los terrenos que hoy día están en manos del Estado, pero sencillamente no se hace nada con ello. Y también una regulación del uso de suelo para que no haya especulación inmobiliaria, nos parece tremendamente importante. Sabemos que no vamos a lograr solucionar el déficit de la vivienda de un día para otro. Este gobierno, para que sepan, ha construido del orden de las 20.000 casas al año, o sea, 80.000 casas en todo su periodo, y el déficit es de 600.000. Estamos muy lejos, nosotros esperamos al menos triplicarlo, sabemos de que va a faltar, pero esperamos avanzar más rápido. ¿Salud? En salud no puede seguir habiendo discriminación para ricos y para pobres, una salud para ricos y una salud para pobres. No puede ser de que las personas en regiones no tengan acceso a un especialista porque desde Santiago le dicen de que tienen muy poca gente como para poder tener acceso a un especialista. Esas cuestiones son indignantes y dan mucha rabia. Me tocó vivirlo en mi familia. A propósito, mi hermano tuvo cáncer y tuvo que irse de Punta Arenas teniendo 12 años con mi mamá porque no había un especialista, un oncólogo para niños en nuestra región. Nos decían de que no era rentable socialmente. En Calama pasa lo mismo, no hay centro oncológico y así con diferentes enfermedades. Por lo tanto, nosotros vamos a crear un sistema nacional de salud que termine con esta discriminación odiosa entre ricos y pobres y, por cierto, mejorar la distribución de especialistas a lo largo de todo el país y también las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Algo muy, muy importante. Educación, Gabriel.
En educación... ¿Qué nos quieres contar? Hay también unas fake news ahí Sí. que salían con respecto a que es a cerrar. Dicen que, claro, hay algunos que dicen de que vamos a cerrar colegios, de que no vamos a permitir la libertad de educación. Yo les digo que es totalmente falso. Pueden confiar en que vamos a ser tremendamente respetuosos de tanto la libertad de educación como el derecho a la educación, porque ambos van de la mano. Y en ese sentido yo creo en la colaboración pública-privada, creo que hay que fortalecer la educación pública, que ha sido muy dejada de lado durante los diferentes gobiernos, pero también los colegios particulares subvencionados tienen un rol importante que cumplir y seguir cumpliendo. Yo, por cierto, creo que hay que terminar con todo tipo de discriminación y en ese sentido también nos la vamos a jugar por fortalecer la educación inicial, fortalecer a las educadoras de educación inicial y aumentar la matrícula para todos quienes lo necesiten para justamente favorecer la inserción laboral de las mujeres. Y termino con esto, en materia de educación superior universitaria y educación técnica, nos la vamos a jugar por fortalecer la educación técnica, que ha sido muy discriminada durante los sucesivos gobiernos, y además por terminar con la deuda educativa. Sabemos de que eso tiene un alto costo, pero creemos que es un deber moral de nosotros el avanzar hacia terminar con el CAE, el Corfo y el crédito solidario. Crédito, qué atroz. Ya. Gabriel Boric, ¿hay alguna cosa que quisieras comentarte, alguna pregunta que nunca te han hecho? Y dices, que yo estoy súper preparado en esto, me gustaría hablar de este tema, nunca me lo han preguntado. Mira, en general se habla poco del tema de libertad religiosa y yo soy una persona que tiene una espiritualidad inquieta. Hoy día me decían que abra el corazón a la fe, no tengo el don de la fe, pero soy tremendamente respetuoso de las diferentes manifestaciones de la misma. Quiero que sepan, y toda la comunidad evangélica, de que yo sé que ustedes han estado con los más pobres, con los más postergados, con la gente que más mal lo ha pasado y que ha sido abandonada por el Estado, y que ustedes lo que están pidiendo es justamente que haya un reconocimiento de aquello y no discriminación. Y en eso nos las vamos a jugar. Así que pueden contar con nuestro compromiso con el Estado laico y con la no discriminación a los diferentes credos. ¿Y lo vamos a ver ahí en el programa? Lo van a ver en el programa, por supuesto. Mira, ahí está comprometidísimo. O sea, Gabriel Boric, si gana, ¿vamos a poder entrevistarte de nuevo? Van a poder entrevistarme de nuevo a todas ¿De maneras. verdad? De Ya, verdad. Estamos comprometidos y me gusta que tenga compromiso y yo creo que desde palabras, así que vamos a desearte mayor éxito. Muchas gracias por venir, la verdad que lo aprecian muchísimo toda la gente de acá. Y aquí no solamente hay evangélicos los que nos ven, hay muchísima gente que al igual que tú quizás no tiene ese don de la fe, como dice, pero está y le gusta la programación, le gusta este programa, así que agradecidos también de quien nos sintoniza, nos ve, de Erika Castro en todas nuestras redes sociales. Y hoy día estuvimos al candidato Gabriel Boric de Pro Dignidad. Por supuesto, no voy a cerrar este programa yo, lo va a cerrar el candidato, así que por favor, ahí está su cámara para que se dirija a quienes creen y quienes a lo mejor no creen en usted. Muchas gracias por este espacio, por poder conversar. Una de las convicciones que tengo más profundas es que la política se trata de unir, de conversar con quienes piensan distinto a uno en función de intereses comunes. ¿Y qué interés más común que la justicia, que la dignidad, que alcance a todos y todas, de que no haya discriminación entre quienes tienen una billetera más grande que otra o quienes nacieron en un territorio u otro dentro de nuestro país? Yo me la voy a jugar para que en Chile todos tengamos no solamente derecho a soñar, sino el tener derechos sociales garantizados como salud, educación, vivienda, pensiones. Que la libertad se juega también en no tener miedo a envejecer porque no vas a tener una pensión digna, en no tener miedo a enfermar porque no vas a tener acceso a salud, en no tener miedo a tener hijos porque vas a tener que endeudarte para la educación. Nos vamos a jugar para que tengan esas libertades y, por cierto, tal como he mencionado a lo largo de esta entrevista, por la libertad de culto y no discriminación. Así que un abrazo muy grande y muchas gracias a todos por darme la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias a ti, muchísimo éxito, ya, muchísimas gracias y gracias a ustedes por sintonizar Mirada Directa, aquí estamos en Televisión Nacional Evangélica, nos vemos mañana yo creo que no estoy porque estoy en feriado, el jueves acá estaremos con otro entrevistado, con otro invitado más, muchísimas gracias.